indígena. Voy a dar inicio a la clase de hoy, que es una continuación de la clase de ayer, donde habíamos iniciado el estudio de el derecho del agua y la importancia que ésta tenía para el derecho indígena en general. Y bueno, lo veíamos desde una perspectiva del derecho internacional y también desde una perspectiva someramente del derecho nacional. Entonces continúo con mi exposición de ayer sobre el tema. Hoy día les iba a hablar con algún detalle, un poquito más de detalle sobre la doctrina de carácter internacional que trata estos temas, como así también de cuáles habían sido en específica las declaraciones de los pueblos indígenas referentes a estos temas. El día de ayer yo les mencioné, les hablé sobre el movimiento indígena por el agua, les mencioné más que de 1990 a 2018, les mencioné que los esfuerzos, por lo menos desde que se tienen constancia, eran de 1960 en adelante, con especial importancia en los 80 y en los 90, y les mencioné meramente declaraciones y congresos de los pueblos indígenas. También les hablé sobre, y fue uno de los temas principales, la declaración del agua como un derecho humano y así también su saneamiento. Les mencioné también someramente, pero hoy día les voy a dar un poquito más de atención a eso, la intervención que tuvo el embajador de Bolivia ante la ONU durante la Asamblea de julio del año 2010 y de la resolución 64198 de la Asamblea General de Naciones Unidas relativa al examen de mitad del periodo de actividades del Decenio Internacional para la Acción El Agua Fuente de Vida. En julio del año 2010, Pablo Solón, este embajador que yo les menciono para las Naciones Unidas de Bolivia, durante la Asamblea General presentó a consideración del plenario de las Naciones Unidas la solicitud de reconocimiento del derecho humano al agua y su saneamiento como una enmienda oral al primer párrafo de la parte resolutiva de la resolución 64198. La solicitud, yo les mencionaba ayer, sin decir específicamente, hoy día se lo voy a decir, como copatrocinadores a los estados de Angola, Antigua y Barbuda, Arabia Saudita, Azerbaiyán, Bahrein, Bangladesh, Benín, Eritrea, el Estado Plurinacional de Bolivia, Burundi, Congo, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Fiji, Georgia, Guinea, Haití, Islas Salomón, Madagascar, Maldivas, Mauricio, Nicaragua, Nigeria, Paraguay, República Centroafricana, República Dominicana, Samoa, San Vicente, las Granadinas, Santa Lucía, Serbia, Seychelles, Sri Lanka, Tuvalu, Uruguay, Vanuatu y la República Bolivariana de Venezuela, así como también Yemen. Los argumentos de esta presentación fueron fundamentalmente la cantidad de personas que fallecen por falta de agua o acceso a agua contaminada, y el cómo este número era mayor que el provocado por cualquier guerra. Es que quizás esto es algo que nosotros, salvo en esta mención que yo le estoy haciendo en esta clase, no estamos tan conscientes de cuánta gente al día de hoy, 2020, tiene problemas de acceso al agua o solo accede a agua contaminada y cómo esto puede tener consecuencias tan graves como que mucha gente fallece en virtud de eso. Incluso es un daño mayor que cualquier guerra, para que se imaginen. Así que como que una de cada 8 personas en el mundo no tiene agua potable, una de cada 8. Y que un 40% de la población mundial se encontraba afectada por la situación de falta de saneamiento de agua. Como sustento de sus afirmaciones y solicitud, utilizaba el informe de la experta independiente sobre saneamiento al concepto de la dignidad humana. Se relaciona esta necesidad de reconocimiento como un derecho humano del acceso al agua y su saneamiento a esta idea, a esta noción básica de la dignidad humana. Finalmente, y en cuanto al desarrollo doctrinario del derecho al agua y su saneamiento, el delegado aludía en su momento al nacimiento del concepto de derecho humano que nosotros conversábamos ayer, que conversamos desde el principio de esta cátedra en particular, y el cómo estos son frutos de una construcción dada por la realidad y la experiencia, es decir, se centra en la importancia de la praxis, que es lo que conversábamos nosotros ayer, en la generación de los derechos humanos, citando la generación del concepto de derecho humano a la educación y al trabajo que figura en la Declaración Universal de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y en otros instrumentos.
de derechos humanos, donde incluso se ve incorporada la noción de protección a los pueblos indígenas. Finalizó su solicitud citando un reporte del 2009 de la Organización Mundial de Salud y de UNICEF que se titulaba Diarrea, ¿por qué los niños siguen muriendo y qué se puede hacer? El que indica que cada día, 24.000 niños mueren en los países en desarrollo por causas que pueden prevenirse, dice el representante de la República Plurinacional de Bolivia. Esto significa que muere un niño cada 3 segundos. 1, 2, 3. Como dice mi pueblo, ahora es cuando. Esta significativa frase, frase que tiene un contenido objetivo, que es este informe que nos dice que un niño muere cada 3 segundos, es lo que, conjunto a todos estos otros datos objetivos, y ante tan potentes argumentos y teniendo presente el compromiso que había tomado la comunidad internacional de cumplir, y esto es anterior a esta resolución, con los objetivos de desarrollo del milenio, la Asamblea General de Naciones Unidas, con fecha 28 de julio de 2010, declaró el derecho al agua potable y al saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. La resolución, además, llamó a los estados y a las organizaciones internacionales a entregar suficientes recursos, así como a la capacitación y creación de tecnología y de apoyo a los estados, en especial de aquellos que se encuentran en vías de desarrollo, a fin de que estos puedan proveer acceso seguro y limpio al agua. La declaración del agua y su saneamiento como un derecho humano esencial resulta un gran avance entonces de la comunidad internacional. Y ayer conversábamos que el gran defecto que uno podía ver en esto es que no ahonda en qué consiste esta obligación de los estados o qué deben hacer los estados para que nosotros entendamos debidamente implementado este derecho. Nosotros comentábamos ayer ya, basta con solo respetar el ejercicio del derecho al agua, o si en este caso esta declaración del agua y su saneamiento como un derecho humano requiere además acciones positivas de parte de los estados en un determinado plazo. Y cuando hablamos de estas determinadas acciones de los estados, estamos pensando o debemos pensar las obligaciones que pueden tener los estados en vías de desarrollo, donde las prioridades pueden ser diversas, y cuáles son las acciones de los estados que ya se encuentran desarrollados con respecto a los apoyos que deban prestar a los estados en vías de desarrollo cuando estamos hablando de este acceso al agua y cuando estamos hablando de el acceso a la salud de la población mundial. Y esto se los menciono porque en la clase de ayer yo también les comentaba que el agua potable, el agua dulce es escasa en general en el planeta como total. Y grandes reservas de agua dulce se encuentran en Latinoamérica. Como nosotros vamos hablando del cuidado del agua, y por otra parte, cuáles son las responsabilidades de la comunidad, de la comunidad internacional común entero, de los estados desarrollados en pos de ayuda de los estados en vías de desarrollo, y cuáles son las labores o los deberes que pudieran tener respecto a esta noción los estados nacionales en vías de desarrollo como el nuestro. Todo lo anterior empeorado por la situación en la que nos encontramos actualmente de COVID-19 y empeorado por la eventual situación de recesión que se nos viene y que de hecho ya estamos viviendo. A esta realidad internacional, a esta declaración del año 2010, nosotros además podemos aumentar un informe de la relatora especial sobre el derecho humano al agua y el saneamiento del año 2012 de Catarina de Alburquerque. La relatora especial independiente sobre el agua potable y su saneamiento presentó su informe, esto en el año 2012, en conformidad a lo dispuesto a la resolución 16.2 del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. A fin de realizar este informe, la relatora inició un proceso consultivo que incluyó una consulta a expertos realizada en Ginebra en enero del año 2012, donde participaron personas que hablaron desde su propia experiencia, con el estigma tanto de organizaciones civiles, representantes del mundo académico, organizaciones internacionales y consultores independientes, como así también una consulta pública acerca de más de 50 delegaciones de estados.
De esto, este informe de la relatora especial tuvo una serie de resultados que yo les paso a compartir de forma muy sucinta ahora en relación al informe, que es enorme, ¿no? Lo primero, una de las primeras cosas que observó esta relatora es que hay una desigualdad evidente en el acceso al agua y su saneamiento. El informe ahonda en la manifiesta desigualdad en el acceso al agua y su saneamiento y busca analizar este estigma que invisibiliza o más bien insensibiliza, y esto es palabra clave para nosotros, ante la necesidad y marginación social al porcentaje mínimo de la población que concentra el poder. La relatora especial manifiesta que la falta de agua y su saneamiento por parte de personas de determinados grupos que son objeto de un descuido sistemático en comparación al resto de la sociedad. De forma general, ¿qué es lo que está diciendo la relatora aquí? Que de lo que ella pudo observar, de lo que ella pudo entrevistar, de lo que pudo obtener de los datos objetivos que recibió, es que nota que hay grupos de personas que son sistemáticamente excluidas y sus problemas no son solamente visibilizados, sino también insensibilizados aquellos que se encuentran en una situación más ventajosa. Es decir, se carece de esta empatía, de esta sensibilidad ante los problemas de estos grandes grupos que se encuentran excluidos por todo este sistema de acceso al agua y su saneamiento. Dentro de esto, y además ve, aparte de esta desigualdad, un estigma y discriminación. Lo fundamental de este informe es que no solo observa la notable desigualdad existente en el acceso a algo tan fundamental como el agua, sino que a la vez en ello, en esta diferencia de acceso al agua en sí misma, de un estigma con raíces sumamente profundas, que es algo que nosotros adelantábamos ayer dentro de lo que conversábamos en la clase y que yo adelantaba la semana pasada cuando daba la conferencia que di, donde las sociedades perciben como aceptables situaciones que claramente vulneran derechos humanos. Resulta sumamente interesante el análisis de los factores de exclusión de determinados grupos en la sociedad y el cómo estos factores de exclusión varían con el tiempo, coincidiendo las víctimas de exclusión en aquellos grupos que no se ajustan a esta regla o a esta norma social. La estigmatización generalizada puede entonces relacionarse con la identidad social de la persona, especialmente puede ser a su identidad de género, su identidad o orientación sexual, como así también lo que se denomina como grupos étnicos y muy especial el estigma como reacción común en los problemas de salud, que es algo que nosotros dentro de todo podemos evidenciar en nuestra realidad nacional, en nuestra realidad latinoamericana, en las discusiones que se han estado dando en este último tiempo, cómo hay una serie que nosotros también conversamos dentro de clase de estigmas que nosotros manejamos a veces como verdades absolutas, que a veces también afectan la forma en que nosotros juzgamos o trabajamos en sociedad. Esto también lo observa este informe y lo observa en algo tan relevante como es el derecho humano al agua y finalmente el acceso de la población a esta, como así también de su saneamiento. Sobre todos estos, son muchos más datos los que entrega la relatora, por supuesto, yo solo les menciono los que podrían ser más interesantes para lo que estamos conversando nosotros. Hace una serie de conclusiones y recomendaciones la relatora. Nos dice que la presentación concluye relevando el papel fundamental que el agua juega el estigma en la perpetuación y justificación de las violaciones a los derechos humanos, de forma tal que al excluir a los grupos diferentes, el estigma sirve para mantener la impunidad de estos actos, como así también para silenciar y ocultar dichos problemas. Esto se ve especialmente reflejado al excluir individuos o comunidades del acceso al agua y saneamiento. Conecta en este punto las ideas presentadas con anterioridad a la observación 15, que nosotros conversamos ayer y antes de la clase anterior, cuando hablábamos sobre las primeras iniciativas donde la Organización Nacional de las Naciones Unidas empezaba a trabajar esta idea del derecho al agua.
Esto es esta observación 15, cuando hablamos de esta falta de agua limpia que impide a algunas personas ejercer efectivamente estos derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. Esto se refiere a lo que estaba diciendo este informe, que este tipo de necesidades, el discutir sobre el derecho al agua, el discutir sobre el acceso al agua, el discutir sobre su saneamiento como deber de los estados como comunidad internacional, quedaba un poquito detrás en lo que es lo que solicitaba o lo que demandaba la gente en los grupos humanos eh, por todos estos otros derechos, ¿no? Y finalmente, ante este derecho de carácter esencial que es el agua y el acceso al agua, si a mí me preocupa tener acceso al agua limpia, difícilmente voy a poder abogar o discutir por aquellas violaciones o aquellas situaciones injustas que se den con respecto a mis derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. Es decir, si yo hago una especie de escala o hago una especie de pirámide en los derechos humanos, entendiendo que debo satisfacer esta necesidad de acceso al agua, debo satisfacer mi necesidad de acceso al agua limpia, todos estos otros reclamos quedan un poquito postergados. Y en eso también ve la relatora que puede existir la razón por la que recién ahora, en este caso en el 2012 y ahora el 2020, recién en todo este desarrollo del trabajo de los derechos humanos, la creación de toda esta noción o de esta comunidad internacional, nos estemos preguntando esto o nos estemos preocupando de esto, a pesar de su importancia. De esta forma, concluye que el marco de los derechos humanos actual exige a los estados dar prioridad a estos grupos que han sido sistemáticamente excluidos, a fin de asegurar su acceso a la información, empoderamiento y su participación efectiva. Por lo que los estados, a fin de hacer plenamente efectivos los derechos al agua y el saneamiento, deben combatir la práctica de la estigmatización en sus estrategias, instauración de políticas públicas, por lo que deben realizar un análisis completo del estigma, incluso adelantando la obligación de los estados de revocar la legislación y las políticas que reflejen actitudes estigmatizantes. Esto resulta muy notable para nuestra realidad, lo que nosotros hemos realizado hasta ahora, cuánto de nuestra legislación, cuánto de nuestra legislación, me refiero general para no decir una específica, pudiera tener algo, no solamente la legislación en sí misma como ordenamiento jurídico, sino también pensemos en el caso de las políticas públicas del Estado, en cómo yo voy configurando dentro de estas mismas políticas públicas ciertos estigmas, donde yo voy reflejando esto que nosotros tenemos como todavía dentro de nuestro imaginario, ¿no? Y que una de las sugerencias que hace la relatora es que uno debiera hacer un análisis de toda nuestra normativa, un análisis de todas nuestras políticas públicas, notar todas aquellas que reflejen actitudes estigmatizantes y hacer una revocación de esas normas, una modificación en las políticas, que no solamente ya no sean estigmatizantes, sino que busquen el beneficio de todos aquellos grupos que han sido indebidamente excluidos. Bueno, nadie debiera ser excluido, no hay ninguna exclusión que sea de carácter de vida. El análisis que se genere en cada estado debiera servir de base entonces para la aprobación de nuevas legislaciones y políticas, ser objeto de la más amplia difusión, servir de base para cuestionar los estereotipos y para la formulación de políticas y programas concretos, la asignación de recursos financieros y humanos, y a la vez establece la obligación expresa de los estados de establecer mecanismos de rendición de cuentas y asegurar el acceso a la justicia cuando la estigmatización dé lugar a violaciones a los derechos humanos, como así también ofrecer reparación a las personas afectadas. Nosotros acá estamos hablando de derecho indígena, estamos hablando en general de la exclusión que se han sufrido los pueblos originarios en toda la constitución de los estados latinoamericanos, y en este caso, cómo esta cosmovisión indígena ha sido excluida de la visión, de la creación, de toda una instauración de una estructura internacional de protección del derecho al agua, ¿no? Que es lo que estábamos conversando. Pero también pensemos porque los derechos, cuando hablamos de derechos en general,
cuando hablamos de derecho internacional, cuando hablamos de grupos humanos excluidos, los temas tienden a confluir o tienden a cruzarse. ¿Por qué hago esta acotación? Nosotros hablamos de pueblos originarios. Si nosotros analizamos y de el derecho al agua, acceso al agua, exclusión. Si nosotros analizamos desde esos factores que yo acabo de dar y pensamos lo que ha sucedido ahora con el COVID-19 y las urgencias sanitarias que nosotros hemos tenido en Chile, para ya erradicarlo al caso en particular. Uno de los problemas principales que surgieron acá en Iquique, en algún momento de discusión, fue que nos llegó una gran concentración de población de migrantes que se encontraban en otras regiones del país y que debieron realizar su cuarentena porque el Estado boliviano les había cerrado las puertas a sus propios nacionales hasta que estos no hayan pasado por una cuarentena a fin de asegurar que no habían contraído el COVID-19 mientras se encontraban en el territorio chileno. Esta población migrante boliviana, además, por eso digo que las ideas se cruzan cuando yo hablo de migrantes, son indígenas. Entonces estamos hablando de pueblo originario y no solo son indígenas, sino que también son aymara. Cuando yo les hablaba sobre la división que habían hecho los estados latinoamericanos de los diferentes estados, Chile, Perú, Bolivia, Argentina, cómo estas divisiones muchas veces no tuvieron en consideración cómo dividían pueblos originarios en particular. No solamente estoy hablando del pueblo aymara o del pueblo quechua, también estoy hablando del pueblo mapuche, en cuanto encontramos población del pueblo mapuche tanto en Chile como en Argentina. Y puedo dar muchos ejemplos en Latinoamérica como total, pero estoy hablando en general de nuestra región. Entonces aquí vemos cómo fue tratado este tema. También una de las medidas muy criticadas con respecto a esta última emergencia que nosotros hemos vivido a nivel nacional en Chile fue en los planes de regreso o de retorno seguro de muchas poblaciones migrantes a sus estados originarios, donde se les hacía firmar una cláusula que se comprometían a no regresar a territorio nacional a fin de que se les diera este retorno seguro por 9 años, ¿no? Todas estas discusiones, ustedes analícenlo, y ojalá lo puedan analizar, todas estas ideas que yo les voy dando, estos que nosotros vamos revisando, con la realidad. ¿Dónde en esta idea, cuando hablamos de migraciones, cuando hablamos de pueblo originario, dónde están estos factores de exclusión? ¿Están los factores de exclusión? ¿Es algo que solo yo veo? ¿Es algo evidente? ¿Hay estigma en esas actitudes que nosotros estamos viendo en este último tiempo? Y ese estigma, ¿cuál es el fundamento que tiene? ¿Por qué se estigmatiza a la población excluida? ¿Por qué se excluye a esa población? ¿Cuáles son los argumentos para excluir? ¿A qué se debe? ¿Por qué los tenemos? ¿De dónde vienen? A veces hacernos esas preguntas, tratar de analizar desde el yo, desde más allá de lo que yo les pueda decir, les puede ayudar a reflexionar un poquito y hacer o ver, en su caso, si que así lo ven, o coincidir con estas conclusiones a las que llega esta relatora especial, con estas formas de exclusión constante de pueblos indígenas, de pueblo originario, de migrantes, peor si hablamos de mujer migrante o la exclusión a la mujer, etc. ¿Cómo nosotros hemos establecido o por qué vemos el mundo de una determinada manera? ¿Qué es lo que eso refleja? Eso me gustaría que ustedes lo pudieran reflexionar cuando vean esta clase, cuando puedan volver a clase, podamos conversar sobre estos temas, o si es que no lo hacen en esta instancia, lo hagan en algún momento, ¿no? Esa es mi sentir sobre este tema. Espero que en algún momento sí lo reflexionen, si es que no lo pueden reflexionar en este momento. Además, ayer conversábamos sobre ciertos movimientos indígenas latinoamericanos que había sido el precursor de la creación de esta discusión en instancias de carácter internacional como la Organización de Naciones Unidas, de la creación de este derecho humano al agua, más bien el reconocimiento de este derecho humano al agua y su saneamiento. Yo les mencionaba ciertas declaraciones que habían hecho estas organizaciones no gubernamentales, estos movimientos indígenas, estos movimientos de pueblo originario. Una primera conferencia es la Conferencia Internacional de las Organizaciones No Gubernamentales sobre Pueblos Indígenas y Tierra. Esta conferencia internacional se realizó en Ginebra, Suiza,
del 15 al 18 de septiembre de 1981, para que vayan viendo, coincidiendo con los tiempos que yo les voy diciendo que se van originando estos movimientos. Esta conferencia fue organizada por el Subcomité sobre Racismo, Discriminación Racial, Apartheid y Descolonización del Comité Especial de las ONG sobre Derechos Humanos, y participaron en ella unos 200 delegados indígenas. Ya en 1977, el subcomité había organizado la primera conferencia internacional de las ONG sobre discriminación contra los pueblos indígenas, la que jugó un importante papel en relevar las luchas de los pueblos indígenas ante la opinión pública. Esta conferencia internacional, sus resultados, la declaración en sí misma, ustedes la pueden encontrar en internet, se las puedo también mandar el vínculo si es que a alguno le interesa conocer cuáles fueron las conclusiones o a qué se llega en estas instancias. Otra declaración que encontramos es la declaración de Carioca y la Carta de la Tierra de los Pueblos Indígenas, donde se habla de la lucha por la protección del medio ambiente y el agua, esencialmente, por parte de los pueblos indígenas, ya por el año 1992, donde los pueblos indígenas declaraban mantener su derecho inalienable a sus tierras y territorios, incluyendo en ello todos sus recursos y, por supuesto, dentro de esta idea de los recursos, y recuerden que también es cuestionable ocupar la palabra recursos, pero para tratar de terminarla de otra manera, las aguas. Es en la Carta de la Tierra de los Pueblos Indígenas donde se declara cómo los sistemas coloniales han tratado de dominar y asimilar a los pueblos indígenas, pero que han sabido mantener como grupos distintos a pesar de esta presión. Todavía se han mantenido o han mantenido esta individualidad dentro de la creación de estos estados nacionales. La conferencia, además, se declaraba como solidaridad con los pueblos indígenas en su justa lucha por obtener la autodeterminación y el derecho a determinar su propio desarrollo, el uso de sus tierras y de sus recursos naturales, y a vivir en armonía con sus valores y filosofía. Esta es la importancia de la Declaración de Carioca, en cuanto a la cosmovisión indígena, en cuanto a una declaración e instancia en la cual se unían representantes de diversos pueblos indígenas u originarios de los distintos estados latinoamericanos. Además, encontramos otra declaración, que es la Declaración de Kioto de los pueblos indígenas sobre el agua. Estas ideas y principios sobre el agua, que nosotros ya hemos revisado o hemos conversado de forma general en las clases anteriores, se reiteran en la Declaración de Kioto de los pueblos indígenas sobre el agua, la que en el año 2003 declaraban reconocer, honrar y respetar el agua como un elemento sagrado. Recuerden esta noción de lo sagrado del agua, disculpen, de lo sagrado del agua, y pensemos en la cosmovisión indígena aymara, pensemos en casos, y mapuche también, en esta idea de lo sagrado del agua, pensemos en el caso de Chumisa Umagama, que es uno de los casos más relevantes a nivel nacional y a nivel local, y hay otra causa muy importante, me parece que era, te tengo que recordar, de una causa mapuche también sobre fuentes del agua y que se declara por la Corte Suprema el carácter sagrado del agua. Para que recordemos que cuando hablamos de agua, y por eso es que se tiende a no tratar de utilizar ese término recurso, no solamente estamos hablando de un recurso desde un punto de vista X, sino que lo estamos viendo también con este carácter sagrado que conecta la vida, ¿no? ¿Y a qué se refieren con esta idea de que es sagrada el agua? Se refiere a que este es un elemento sagrado que sostiene la vida y que es un obsequio sagrado que conecta toda la vida. Y esto se condice mucho con la cosmovisión indígena aymara y mapuche. Es además en esta instancia que se analiza el estado de protección del medio ambiente y el agua por el Sistema Internacional de Protección a los Derechos Humanos, y representan que el agua se estaba convirtiendo en una mercancía y en un elemento de propiedad. Y ven en ello nuevamente una práctica de dominación económica, extranjera y colonial. Esto además fue abiertamente manifestado en el tercer Foro Mundial del Agua por el entonces presidente de Bolivia, Evo Morales, quien manifestó en dicho foro que no estaban suficientemente representados en este Foro Mundial del Agua los indígenas, los originarios, como así tampoco eran parte las poblaciones indígenas del Consejo Mundial del Agua, y que ello debía cambiar. ¿Por qué esto debía cambiar? O se discutió en ese momento, por todo lo que hemos conversado hasta esta parte, con respecto a este reconocimiento a la cosmovisión andina y cómo este reconocimiento de
de nuestras propias raíces no occidentales, nuestras raíces en los pueblos originarios, en los pueblos indígenas, pueden ayudar a un cambio en la forma en que nosotros tratamos el agua e incluso, si es que uno no quiere hacer un cambio radical en el sistema, verlo desde un punto de vista de un medio ambiente sustentable o sostenible en el tiempo, no como estamos viéndolo ahora. Otra cumbre, o otro punto importante de conversación de instancia internacional de los pueblos indígenas es la Cumbre Internacional de los Pueblos Indígenas sobre Desarrollo Sostenible. A la par de todos estos avances que nosotros hemos realizado hasta ahora por parte de la Organización de Naciones Unidas, los representantes de los pueblos indígenas se reunieron en la ciudad de Kimberley, Sudáfrica, del 20 al 23 de agosto del 2002, con la finalidad de desarrollar la Cumbre Internacional de los Pueblos Indígenas sobre Desarrollo Sostenible. Es en esta oportunidad que los pueblos indígenas reafirman su derecho a la autodeterminación, así como a poseer, controlar y manejar sus tierras y territorios ancestrales, incluyendo el agua y otros recursos como la base de su existencia. Y una de las frases que acuñaron y que tiene que ver con la misma cosmovisión es: somos la tierra es nosotros. Además, encontramos otra instancia, el primer encuentro de altas autoridades de Iberoamérica sobre pueblos indígenas. Y esta es más reciente, aquí nos encontramos en el año 2018, donde se realizó este encuentro y se realizó la declaración de Iximuleu, donde se indica dentro de esta declaración que se hace por una Iberoamérica próspera, inclusiva, sostenible e intercultural. La declaración de Iximuleu se le reconoce la importancia de los instrumentos internacionales como el convenio número 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la acción de los mecanismos de seguimiento de los derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas, así como la jurisprudencia y doctrina emanadas de los órganos relacionados, pero resulta fundamentalmente relevante debido a que releva la concepción del buen vivir como paradigma de vida digna para los pueblos indígenas a través del ejercicio pleno de los derechos humanos y colectivos y la construcción de relaciones interculturales como forma idónea de convivencia entre pueblos diversos. Esto es novedoso y esto es algo importante cuando encontramos una manifestación del buen vivir ya en un encuentro de carácter internacional de pueblos originarios latinoamericanos. Resulta fundamental porque esta noción del buen vivir no es exclusiva de ciertos estados, sino de los pueblos originarios latinoamericanos. En cuanto a la consagración de los derechos de los pueblos indígenas a nivel internacional o en el marco de la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas, por su parte, en el marco del logro de aspiraciones y derechos de los pueblos indígenas del mundo, estableció el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas en el año 2000, así como el establecimiento del mandato del Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en el año 2001, la creación del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en el año 2007, y en el 2014 aprobó la resolución de la Asamblea General, el documento final de la reunión de plenaria de la Asamblea conocida como Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas. Para James Anaya, esto es reflejo del avance significativo en la estructura misma de Naciones Unidas y los cambios en los supuestos normativos correspondientes. Estos cambios de supuesto, o más bien cambios de paradigma, son el reflejo de los movimientos indígenas y de sus diversas reivindicaciones históricas, sobre todo cuando hablamos del cuidado del medio ambiente y del agua. Cuando analizamos una primera etapa de la regulación internacional de los derechos humanos, estos suelen estar centrados en regular a los estados y su soberanía estatal, donde la visión alternativa de los pueblos indígenas, como conversábamos ayer, es excluida de dicha regulación. A esto nosotros además debemos agregar, aparte de este trabajo, los grupos de trabajo sobre poblaciones indígenas. Y esto lo encontramos en virtud de la resolución E-RES 1982-34 del Consejo Económico y Social que estableció este grupo de trabajo como órgano subsidiario de la Comisión de Prevención de Discriminación de las Minorías.
con la especial misión de elaborar normas de derechos humanos para proteger a los pueblos indígenas. Es decir, recuerden que lo que hemos conversado hasta esta parte en toda la cátedra y lo que hemos conversado en los últimos días. Hasta 1980, de la década de los 80, las prioridades o el preocuparnos especialmente de las necesidades de los pueblos indígenas parecía no estar presente dentro de, por lo menos, lo prioritario de la agenda internacional. Ya vemos un esfuerzo desde principios de los 80, específicamente en el 85, a tratar de generar este grupo de trabajo sobre poblaciones indígenas que se iba a abocar específicamente a crear normativa específica de derechos humanos para la protección de los pueblos indígenas. Fue así como en el año 1985 este grupo de trabajo empezó a trabajar en el proyecto de declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas, acordando un texto definitivo para el proyecto de declaración en el año 1993. Y lo presentó a la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de las Minorías, que lo aprobó en el año 1994. Posteriormente, el proyecto fue enviado a la llamada Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde finalmente la declaración fue aprobada en el año 2006. Y en septiembre del 2008 fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En opinión de Asbjørn Eide, esta es la primera vez que las cuestiones indígenas iban a convertirse en un tema exclusivo de la agenda de un nuevo organismo internacional de derechos humanos. Recién en el 85, luego en 1993. Uno de los puntos más relevantes a definir era la participación que los pueblos indígenas iban a tener en este grupo de trabajo, donde si bien existía un interés de participar, se enfrentaban a un problema formal. Los grupos de trabajo se conformaban por 5 personas. Estos grupos de trabajo, yo les mencionaba este grupo de trabajo de Naciones Unidas, especialmente enfocado a crear normativa de derechos humanos para los pueblos indígenas, reconociendo los movimientos sociales indígenas o lo que se reclamaba hasta ese punto. Yo les menciono que una de las discusiones principales en este grupo de trabajo fue determinar su composición, donde parecía de carácter esencial que fueran compuestos o participaran activamente en ella los pueblos indígenas. ¿Cuál era el problema original? Existe un problema de forma, o existía en ese momento un problema de forma, porque los grupos de trabajo de Naciones Unidas se conforman por 5 personas, miembros de la propia subcomisión y procedentes de cada una de las regiones del mundo. La posibilidad que quedaba, entonces, en esta forma de constitución que yo les menciono, de los pueblos indígenas era en calidad de observadores. Esto, sin embargo, presentaba otra dificultad, ya que según los estándares del tiempo, de ese tiempo, de los 80, solo podían ser observadores los representantes de los gobiernos y de agencias especializadas u organizaciones internacionales, lo que dificultaba la participación incluso como observadores de los pueblos originarios de los pueblos indígenas. Finalmente, Asbjørn Eide, como presidente del grupo de trabajo, tomó la determinación que era necesaria la participación de expertos y que los mejores expertos en materia de derechos humanos de los pueblos originarios eran representantes de los pueblos indígenas. Y de esta forma fue posible la participación activa en estas mesas, en este grupo de trabajo, por parte de miembros de los pueblos originarios. A todo este trabajo que nosotros hemos mencionado, esta mesa de trabajo, también debemos agregar lo que se llamó el diseño de los pueblos indígenas y específicamente el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, que fue establecido el 28 de julio del año 2000, con el mandato de examinar las cuestiones indígenas en el contexto de las atribuciones del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Además, en el año 2001, en este diseño de los pueblos indígenas desde el 2000, se estableció el mandato del relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas. Y además encontramos la creación del mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas. Aquí me quiero detener un poco más. Y sería lo último que voy a revisar hoy. El mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas fue creado en el año 2007 por decisión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y lo configuró como un órgano subsidiario de dicho consejo. El mandato de este mecanismo, que luego fue modificado por la resolución de septiembre del 2016, por resolución 3325 del Consejo de Derechos Humanos. La resolución 3325 amplió el mandato del mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas, permitiendo que éste elaborase un estudio anual sobre la situación de los derechos de los pueblos indígenas en todo el mundo, en relación a los logros de la declaración,
como así también que les fuera posible el prestar asistencia a los Estados miembros y a los estados y a los pueblos indígenas que lo solicitasen así, sobre la elaboración de leyes y políticas relativas a los derechos de los pueblos indígenas, lo que incluso podría incluir el establecimiento de contactos con otros organismos, fondos y programas de las Naciones Unidas. Así también el mecanismo podría proporcionar asistencia y asesoramiento a los Estados miembros para llevar a la práctica las recomendaciones del examen periódico universal y de los órganos de tratados. Así también se establece una nueva configuración del mecanismo donde será integrado por 7 expertos independientes, y cuando hablo de estos 7 expertos independientes debe ser uno de las 7 regiones indígenas del mundo. Veamos la importancia sobre esta mención de ya reconocer en la configuración de un organismo que está a cargo o tiene como interés de los derechos humanos de las poblaciones indígenas, de los pueblos indígenas o pueblos originarios, que ya se reconoce o se menciona en este mecanismo de expertos las 7 regiones indígenas del mundo. Que parece notable que ya se reconozca por lo menos a un nivel internacional. Voy a quedar aquí con lo que he visto hasta ahora para respetar lo que ya previamente se ha acordado hasta ahora, que las clases no sean tan extenuantes y como máximo duren 45 minutos, 1 hora. Para cuando a ustedes les sea posible realizar esta materia, los apuntes ya están subidos a la aula virtual. Esta clase que yo acabo de grabar la subo también a la aula virtual para que esté disponible, la pueden revisar, conjunto con la clase del día de ayer, más la clase de la semana pasada. Los apuntes también ya se encuentran en línea, están en el aula virtual un artículo que he publicado yo específicamente sobre crisis del agua en el norte de Chile, que me gustaría que pudieran revisar. Se subió como clase asincrónica al principio de esta paralización de actividades. Y les pido también que revisen los apuntes que estoy mandando, que les pido por favor no divulguen, porque en este momento están como carácter de borrador, porque yo estoy trabajando esto para un artículo que debo entregar, uno por un capítulo del libro del Congreso de Derechos Humanos de la Universidad de Sevilla, y por otro lado un artículo que estoy preparando para una revista indexada. Entonces, se los comparto para que ustedes lo puedan estudiar, lo puedan revisar, pero no lo publiquen más allá, porque, bueno, de hecho dice borrador por todos lados para que lo sepan. Así que les pido que puedan analizar estos temas, porque es de mucho interés, no solamente para esta cátedra en particular, no solo para la obtención de una nota, sino para reflexionar, ¿no? Que finalmente es una labor que no debemos olvidar como universidad, es una labor que ustedes no deben olvidar como universitarios, que nosotros recibimos los contenidos, nosotros aprendemos, pero no solamente los reproducimos de memoria, sino que nos sirvan para reflexionar sobre el país en el que estamos viviendo, sobre el mundo en el que estamos viviendo y qué cosas nosotros podemos hacer para mejorar, ¿no? O reconocer estas situaciones o relaciones de exclusión en las cuales nosotros estamos acostumbrados a operar. Entonces, no siempre viéndolo desde un paradigma individualista, sino que verlo desde lo colectivo, ¿no? Eso lo insto a que hagan eso en cuanto les va a beneficiar en toda orden de su vida, no solamente en obtener una nota para esta cátedra, que es como mínimo. Así que nos vemos luego. Espero verlos cuando haya acabado el proceso en el que nos encontramos ahora. Así que les recomiendo ver estos videos, revisar los apuntes que les comenté. Hasta luego.